Bueno, yo me voy a ir como a devolver un poco a un estado como más embrionario y más, digamos, desde la obra de los artistas, conectando un poco con el final de Nadia también, como un llamado un poco como a la desorganización y a la indisciplinariedad. Y bueno, nos toca ahorita una conversación con Lucas, que va a ser como un poco improvisada porque no la hemos preparado, pero yo lo que hice fue revisar unos documentos de un simposio que organizó Elena Producciones, que es el colectivo al que yo pertenezco, que se llamó Primer Simposio de Profesionales e Informales en Artes Plásticas y Visuales en el 2010, y fue un premio a un salón regional. Y respondía a una pregunta muy similar, y era ¿de qué vive un artista en Colombia? Entonces, uno de los invitados fue Lucas, otro de los invitados fue Danilo Dueñas, y varios de los que van a estar mañana en el panel. Entonces, lo que yo hice fue traer como una cantidad de opiniones de ese 2010 para ser como conversadas y confrontadas aquí con Lucas. Entonces, la primera idea que les traigo es el artista como el trabajador perfecto. Entonces, el artista parte, o bueno, muchas de las ideas de ser artista parten de no necesitar nada, de hacer las cosas intuitivamente, de hacer las cosas por la noche si no tiene tiempo. Y esto lo que ha dado como con el tiempo es que el artista se vuelva como el trabajador perfecto, en el sentido que es el que trabaja con la mano de obra más barata, y es al que los gobiernos y las empresas inmobiliarias acuden de primeras cuando quieren como hacer progresar un sitio. Entonces, digamos como que hay muchas cuotas o muchas referencias que nos hacen preguntas alrededor de esto. Entonces ahí va. Esto se llama el arte como profesión, ¿no? Es un artista insignificante. No, luego la miramos. No, tranquilos, todavía no comenzamos. Va a ser una referencia a Luis Bourgeois. Acá en el 98, en diciembre, y dice lo siguiente, algo que es muy importante para los artistas. Dice: no necesito ni apoyo ni consuelo. No necesito ni una red de seguridad, ni desayuno, ni almuerzo, ni té, ni visitantes, ni llamadas telefónicas, ni pequeños mensajes, ni pequeños conciertos, ni promociones publicitarias extravagantes o intensas, ni palabras de aliento para emprender grandes proyectos. No tengo ambiciones, ni tengo por qué espiar a mis vecinos. Yo no necesito nada. Yo puedo esperar. Yo no tengo miedo. Te acabará por marchitarse, y como usted mismo ven, firme, ennoblece al que lo realiza. Lucas estaba citando a un escritor. ¿Vos te acuerdas qué escritor era? Sí, era Robert Walter, un escritor austriaco que tiene un cuento que se llama Vida de artista o Vida de poeta en otras traducciones. Entonces Lucas lo trajo al simposio y lo proyectó y leía como unas partes de eso. Cualquier trabajo hace este poeta.
Por supuesto, como lo dice también Jasper Johns, los artistas son la élite de la servidumbre. Entonces aquí lo dice, ¿no? A propósito, parece ser que muy a temprana edad empezó ya a escribir poemas en pequeñas tiras de papel. Y si era el tiempo que hiciera a cualquier hora del día, en cualquier estación, en todo tipo de habitaciones, alcobas o aposentos, conos y calefacción. Él se instalaba completamente apartado del mundo para entregarse a ratos y con mayor o menor satisfacción a sus fantasías. Tomando esto, miren, el señor no puede evitar hacer arte. Está trabajando en la agencia de publicidad, puede estar trabajando como barrendero y aún así escribe poemas en pequeñas tiras de papel. Parecido a un tal Kafka, creo que trabajaba en las madrugadas, que era el único momento en que había silencio en el apartamento que compartía con su papá, que lo iba a despertar muy temprano al otro día para irse a trabajar. Es decir, un artista no puede evitar hacer lo que hace, así tenga dificultades, así no tenga subsidios. Entonces, ¿por qué preocuparnos por la subsistencia de esos artistas si no pueden evitar hacer lo que hacen? Entonces, ahora es el señor de la oficina de publicidad donde trabaja que le dice algunas cosas. Es una pena, pero aquí sus dotes de dibujante acabarán por marchitarse, y como usted mismo habrá intuido los hechos o proezas de un futuro genio, nada tienen que hacer en un ambiente así. Observación satírica y burlona, a la cual, según se dice, el individuo aquí descrito replicó lo siguiente: me resulta imposible creer, como usted piensa, que soy un pintor nato. Más bien diría que en mí dormitan unas poderosísimas dotes y una auténtica vena de escritor profesional. Le agradezco de todo corazón la sugerencia, sin duda sincera y bien intencionada, de que me vaya a Múnich a conquistar una existencia brillante, pero quisiera permitirme observar que, antes de ir hasta Múnich a pie o nadando, preferiría con mucho, o al menos casi con la misma rapidez de idéntico deseo, ir a remar y pasearme por el Cáucaso, donde seguro podría haberme involucrado en aventuras que no me ocurrirían en ningún otro sitio. No sé si Lucas quiere decir algo a esto o sigo y... No, siga hablando. Bueno, o sea, es un llamado como un poco, conectando con el final otra vez de Nadia, como a la desorganización, a la no estadística, a seguir haciendo lo que se quiere. Sin embargo, yo también planteo la pregunta de el perfecto trabajador, que a veces eso hace que los artistas seamos como los perfectos trabajadores con la mano de obra más barata que existe. Ahora, digamos, otro asunto, otro fragmento, es como el artista como remix, que es un modelo que se da sobre todo en nuestros países, como en vía de desarrollo, entre comillas, y es el artista que le toca hacer de todo. O sea, uno ve como lo que decía Nadia, que uno se gradúa y luego le toca hacer diseño gráfico, le toca hacer edición de video, le toca hacer, no sé, diseño de ropa, etcétera, o animar fiestas, o hacer videos para fiestas, y uno termina como permeando el trabajo de todo esto. Otro de los asuntos relativos a esta idea del artista que le toca hacer de todo para sobrevivir, viene de las instituciones también artísticas y del concepto de esfera pública de Habermas, y de los problemas que tiene este concepto según las feministas, que es que las mujeres siempre son empleadas como coordinadoras, asistentes, y todos los trabajos que tienen que ver con administración y organización, porque como se cree, las mujeres son más organizadas que los hombres. Entonces traigo a colación un trabajo de un artista que se llama Mónica del diario de una ejecutrash, y son fragmentos como de información de ella trabajando en una institución de Cali, de coordinadora del centro de documentación.
Entonces ella lo que hizo fue cómo hacerle un giro a ese tipo de trabajos, o cómo asumir, digamos, que uno cuando sale como mujer le toca hacer eso para poder ganar plata. Al artista, que también traje, haciendo una referencia al simposio, que es Evelyn Sánchez. Como una manera más abierta y no tan el cual es un recuento, es un poco lo que... Y él, a diferencia, digamos, de Mónica, que es una mujer y va como al sector de la coordinación, de la asistencia, de la organización, se emplea como editor de video. Porque pues los hombres tienen como más esa cosa, el computador, la concentración, y está como ese cliché, y así le toca a Edwin emplearse en una agencia de diseño y publicidad en el computador muy concentrado, y nos presenta en el simposio un reel que mezcla sus trabajos de arte con sus trabajos de video que hace para otra gente. Entonces, ahí. Con la página con evidencia de trazo motor. Se los va a poner un poquito antes, qué pena. Es un poco lo que vamos a ver ahorita. ¿Tienes un bien? Donde haya una guitarra o de pronto un piano, un trío, para que evoquemos el México que se nos fue. Con la página con evidencia de trazo motor. Bueno, entonces aquí vemos como este tipo de modelo de artista que se da mucho acá, o sea, que se da mucho en Colombia y en este tipo de países, en el sentido que no todos los artistas viven de las galerías, entonces les toca hacer este tipo de trabajos como mezclados, y las mujeres se van más a la organización y la coordinación, y siempre hay como un jefe hombre a la cabeza que les dice: organíceme esto, hágame esta carta, y siempre están las agencias de diseño y las agencias de publicidad que contratan al diseñador, que es un poco nerd, un poco distraído, pero que es muy bueno para el computador, y lo ponen a hacer todos sus trabajos de video, que de alguna u otra forma permea el trabajo artístico tanto de la una como del otro. Bueno, ya no va a haber más audios del simposio, y he traído como 3 ítems más para ser discutidos con Lucas, y es otro que se llama casas de familia o la herencia, y son como las casas que uno hereda como artista, se vuelven muy importantes en el proceso de formación de los colectivos. Entonces, digamos que muchas veces es más la casa que la misma intención de organización, y lo digo porque me pasó a mí también con mi casa.
porque yo reunía a mis amigos y toda la gente de Elena Producciones pues se reunía alrededor de mi cama. Esta fue la casa de Ciudad Solar, que es uno de los primeros colectivos pues muy famosos acá en Colombia, de los 70 en Bali, donde Oscar Muñoz tuvo su primera exposición individual, y la casa es de Hernando Guerrero. Hernando luego, cabe decir, como salió de Ciudad Solar a lo último, y Hernando es una persona que todavía vive en Cali, y no sé, anda por ahí en San Antonio con su perro. Estuvo también Beatriz González exponiendo en esta casa, que es una casa de familia y que fue la casa de un colectivo. Y estos son los archivos que se pudieron hacer dentro de esa casa. Mientras la familia de Hernando Guerrero pues la prestaba para que fuera disponible para hacer filmaciones, conferencias, exposiciones, etc. Otra casa que traigo a colación es la casa donde funciona la agencia, que están todos aquí, y es la casa, digamos, de la familia de Diego, que está aquí también. Y hablando con Margarita, ella me decía que la hermana de Diego, que es de Tangrama, me decía como todo, digamos, la importancia de los recuerdos y de la capacidad digamos, de trabajo que uno genera en un espacio, que generan un espacio para poder proyectarlo hacia el futuro, y que ese mismo espacio, como viene como de una tradición, entre comillas, le da como la fuerza también para seguir existiendo. Una suerte como de aristocracia, entre comillas, pero como vuelta al revés. Bueno, luego nombraré la escuela de garaje, que es de la agencia. Y bueno, esta no es una casa familiar, pero es una casa en Teusaquillo y me interesaba traerla. Aquí están los de Miami también, y es una casa que se sostiene por alquileres de talleres en el segundo piso, y asimismo se sostiene, por ejemplo, Gasworks en Londres, y es una forma también de sostener el trabajo del artista y no perder el contacto con los otros artistas que también están trabajando. Entonces es una forma como Adriana y Juan se mantienen como produciendo ellos también en contacto con otra gente. Otra de las estrategias para sobrevivir de algunos artistas es llevar una escuelita en el portafolio. Entonces, como todos sabemos, hay baches, como dijo Nadia, hay baches muy grandes en los sistemas educativos en Colombia, por ejemplo, o bueno, en todos los países hay baches en eso, y ya se sabe que la academia no es tan suficiente. Entonces, los ministerios de cultura han asignado unos recursos para proyectos que tengan que ver o que oscilen entre educación y arte. Podríamos decir como un giro educacional en el arte. También ha pasado por la tanta democratización del arte que la gente recurre a fusionar modelos, modelos o virtuales, modelos educativos, y termina siendo como este tipo de proyectos que son fáciles de financiar, pero también sirven para mantener espacios de producción y experimentación. Esta es una escuela libre que existió en Berlín durante un año, United Nations Plaza, Naciones de las Plazas Unidas, que quedaba en el este de Berlín y hacía referencia pues a todo el pasado socialista, y hacían conferencias de entrada libre cada sábado, y invitaron pues a sus amigos a hacer charlas. Entonces uno tenía ahí comida gratis, tenía charlas gratis, y se convertía como en un espacio de intercambio. En esta escuela salieron una cantidad de proyectos, películas, que luego son mostradas como obras o productos artísticos. También hay un programa en la biblioteca de Martha Rosler, que es una feminista importante de Estados Unidos, y
la escuela de Denis se volvió la casa de Marta durante un tiempo. Entonces también esto nos conecta con el otro punto, que son las casas de los artistas. Esta es otra escuela libre que queda en Puerto Rico, se llama Beta Local, y plantea un programa como de estudios independientes durante un año que llama 7 artistas locales a encontrarse cada martes y cada jueves para discutir de sus trabajos individuales. Entonces es una suerte de reunión de individuos o de colectivo, pero de singularidades también. Y así mismo se mantiene como vivo el espacio de producción y el espacio de financiación, porque es mucho más fácil coger recursos que tengan que ver con educación o que tengan un objetivo educativo, entre comillas, que un objetivo de hacer un objeto grande o una cosa relacionada con el mercado. Sin embargo, esta es una forma de coger recursos para hacer esas otras cosas o para tener la excusa de hacer la otra cosa. O por ejemplo, obras de arte que incluyen talleres como las de Antonio Caro, los talleres de creatividad Federico Guzmán, o el taller de Juan Linares y Erika Arz, que hicieron en el Festival de Performance. Nosotros también tenemos una escuela, y lo estoy diciendo porque Lema Producciones tiene una escuela que se llama la Escuela Móvil de Saberes, y hemos vivido del presupuesto del Ministerio de Cultura de los laboratorios de investigación-creación durante más o menos 8 años. Y con esta escuela hemos viajado y planteamos una serie de conversaciones acerca de la historia colombiana que ha sido borrada que ha sido borrada en el transcurso de la construcción misma de ella. Otra escuela que se lanzó esta semana es la escuela de Erika Flores, Mónica Restrepo, Germín Ferla y Hernán Barón, que se llama La Nocturna, y es simplemente encuentros en sitios, terrazas y casas de artistas. Bueno, y finalmente, este es el último ítem que dice: haga de sus vacaciones una hora o una hora de sus vacaciones pagadas. Y son artistas que recurren o piden presupuesto para hacer viajes y viven haciendo viajes, o viven de residencia en residencia, que es una forma también de vivir como una forma nómada, sin casa. Y el mejor ejemplo de esto son Víctor Postales y Julia Romeri, que estuvieron exponiendo aquí hace más o menos un año en la Central, y ahorita están en la Bienal de Cuenca. Hicieron un viaje por el sur de Cuenca, por el sur de Ecuador, trayendo, digamos, las relaciones naturaleza-arte. Y ese es, digamos, su tema, y es la excusa también para poder viajar o para poder tener como una forma de vivir. Bueno, ya les he presentado, creo que es suficiente. No sé, Lucas. Se ve bien. Bueno, ver a este señor joven, que habló todo eso. Se habla como por la nariz, ¿no? Y lo del trabajador perfecto, ¿no? Una especie de bobo útil. Hay un cantante que se llama Bob Dylan y que enardeció a todos sus seguidores porque le dio en una época por cantar una canción que se llamaba You Have to Serve Somebody. Tienes que servir a alguien. Y todos sus seguidores: ¿cómo usted nos va a cantar eso? Usted que es tan libre, ¿no? De alguna manera yo estoy agradecido con ese evento que organizaron los de Elena, que me sirvió para escribir un texto que se llama ¿De qué vive un artista?, que es fácil de encontrar en internet y que lo leo en cuanto a ocasión puedo. Por ejemplo, se lo leo a los papás que traen a sus hijos acá para ver si los ponen a estudiar arte antes de que paguen la matrícula, no después, antes. Y sirve para hablar de la pregunta que todo el mundo trae en la mente, y es un texto que escribí en base a experiencias familiares, experiencias de amigos. Me acordé, hice como un rastreo de todas las maneras en que yo entendía o conocía cómo podía uno vivir de arte. Me gustó también lo que mencionaba Nadia de la oferta de servicios, ¿no? Que creo que también va con eso.
Y tal vez un poco lo que no, el pedacito que leía en esta conferencia al final, que es, este artista está empleado en una agencia de publicidad, y el director de la agencia al parecer es alguien muy caritativo, alguien inusual, y ve tal talento en este artista que le dice: oiga, usted está desperdiciando su talento aquí en la agencia de publicidad, usted se está prostituyendo. ¿Por qué no? Yo le pago una escuela de arte, vayas a estudiar a los Andes, yo le pago los 12 millones allá para que vaya a estudiar arte. Y este artista dice: no, yo preferiría irme al río, yo preferiría irme a navegar, yo preferiría irme en la moto con Gael García por toda Latinoamérica. Es decir, de alguna manera, listo, hay una oferta de servicios, que hay que vivir de algo, a gastos fijos, ingresos fijos. Muchas personas empezamos a tener empleos fijos solamente porque tenemos gastos fijos. Pero esos servicios también inciden en la experiencia que tenemos. Es decir, sin esos servicios solo estaríamos haciendo arte sobre el arte, o solo estaríamos haciendo el arte que aprendimos en la clase para hacerlo en la clase, o el arte que estaríamos haciendo para tal exposición. Es decir, así esos servicios empobrezcan nuestra vida como artistas, porque no podemos irnos al taller todo el día. Esos servicios enriquecen el tener una mirada compleja sobre el mundo. Yo en esta universidad trabajo con algunos profesores que salieron de la universidad, fueron con su beca a trabajar, a hacer una maestría o un posgrado en otra universidad, y después volvieron acá a seguir siendo profesores de la universidad. Es decir, estas personas nunca han ido a una oficina de 8 a 5 de lunes a viernes. Nunca no han ofrecido ni un servicio de ejecutrash, ni han ofrecido un servicio de edición de video. Es decir, la experiencia que tienen en la vida en relación a arte es la experiencia que les ha dado la universidad, y nunca han salido de la universidad. Seguro eso está muy bien, así como hay personas que nunca saldremos del circuito del arte solo para vivir de su arte. Entonces, ese es el pedacito que me gusta mucho de ese cuento. No es tanto ni lo estoico ni lo romántico. Se parece un poco como cuando uno estaba en el colegio y uno le decía al profesor de matemáticas: páseme, va a estudiar arte. Eso no se necesita. También como hay... falta cerrarla. Ya la he echado antes, entonces tiene su cierre. Entonces uno le dice: páseme, ¿verdad? Pero es de una candidez inmensa pensar que a uno no le sirvieron las matemáticas en el colegio. El pensamiento abstracto que uno tiene nace de las matemáticas, así uno haya estudiado arte. Y estoy relacionando eso: a veces el pensamiento abstracto o complejo sobre la vida no necesariamente viene de la clase de arte, viene de ir a sacar el RUT. Pero no por la dificultad de sacar el RUT. Uno, cuando está haciendo la fila del banco, uno ve gente y uno dice: esta gente también existe, ¿no? Yo estaba hablando sobre toda esta gente en mi arte político, en mi arte social, pero no los conocía. Solo los había visto en el noticiero. Tan raro, ¿no? Hay más gente que la que yo pensé que existía, y supuestamente con la que yo estaba hablando, porque tenemos un entendimiento de que arte está todo el mundo. Entonces, a mí me interesa esto y esas experiencias, sobre todo por la experiencia. Es poner, sí, cuando uno le van a ofrecer a un empleado, uno le dice: ¿tiene experiencia o no tiene experiencia? Y uno lo ve, es el letrero chistoso que ponen en restaurantes baratos, ¿no? Se necesita mesero con experiencia. Pero ¿cómo voy a poder aplicar a este empleo si no he tenido experiencia? Y todos me exigen experiencia. Entonces, la experiencia del empleo para el arte, que me parece que es ahí donde también se enriquece esto. No sé, Ana María. Sí, bueno, también es como un modelo bastante particular, o sea, es un modelo bastante particular, y yo creo que, por ejemplo, sitios donde no hay ese modelo o donde no se necesita
ese modelo, pues desarrollan también otro tipo de estrategias, como por ejemplo esa, como la de los viajes. O sea, como aplicar a muchas residencias o vivir como de esa manera y volverlo casi como una metodología de trabajo. También buscando un poco eso, como la experiencia real o la experiencia... Pero sí. También es que a veces la plata está en lo pedagógico, ¿no? Uno ve que dicen, cuando uno va a mandar una vaina o organizar un evento estatal con plata de subsidio, te dicen, métale talleres pedagógicos. ¿Sí? O métale arte relacional, tienen que meterle algo de arte relacional. ¿Sí? Así esos artistas sean artistas del arte por el arte y hagan monocromos. Póngalos a hacer un taller con madres reinsertadas, desplazadas, ¿sí? Afrodependientes y portadoras del VIH. Y con eso el político se echa su discurso ese día, porque el político no se va a poder echar un discurso sobre los monocromos, pero sí se va a poder echar un discurso y va a justificar los impuestos que ha reinvertido en arte gracias al taller pedagógico, porque vivimos en una sociedad que no se aguanta un monocromo, eso le causa como escozor, pero sí se aguanta el taller. Entonces, a veces esa necesidad de llevar una escuelita en su corazón parece altruista, pero también es muy astuta. Claro, no, y además es lo que, un poco lo que yo decía al principio, son los, digamos, los baches o los huecos que hay en el Ministerio de Educación, que se los tiran al Ministerio de Cultura para que los cubra, y sirves como una cosa como homeopática y demasiado temporal para solucionar problemas mucho más hondos en el país, pues de desigualdad social, de falta de educación. Pero digamos, como yo lo he presentado aquí y como yo lo veo que funciona, o funciona por ejemplo en la escuela de garaje de la agencia, o funciona en la parte de las United Nations Plaza en Berlín, es como espacios para mantener también la producción del arte, o sea, para mantener viva como la producción, porque son espacios donde uno todavía se puede equivocar, donde uno todavía puede errar y no, digamos, no embarrarla, porque uno no la puede embarrar cuando va a exponer en la galería, porque si hace el montaje mal o si respondió a la entrevista mal, pues lo echan de la galería después. Y yo lo que veo, digamos, en estas escuelas en las que yo presenté, por ejemplo, es eso, que mantienen el espacio de producción vivo, que es muy difícil cuando uno ya es adulto y cuando ya es, y como tiene, digamos, un mercado ya construido, mantener un territorio para equivocarse. Entonces, la gestión también se empieza a volver un medio igual de creativo que el otro. Por ejemplo, uno diseña un catálogo y uno le deja la portada roja y uno está feliz porque uno hizo un monocromo, el primer monocromo que uno hizo en la vida, y eso también es una exposición, lo va a ver una cantidad de gente, va a circular por todos lados, y uno metió el gol de poder dejar esa portada roja sin ningún logo ni nada, y uno, ahí también es algo creativo, digo, no. Y por ejemplo la exposición que está ahorita en la Cámara de Comercio que hizo Guillermo Vanegas es diciente sobre eso, ¿no? Ahí no estamos hablando tanto de obras, de eso. De pronto también en la línea de lo que estaba mencionando Nadia, de pronto ahora, pues si en los 90 hablábamos de arte joven, ahora Fernando Botero de pronto va a sacar un premio que se llame Gestión Joven, ¿sí? Porque eso es lo de ahora, al parecer. Pero más allá de las ironías, lo que digo es que también ahí hay una experiencia directa, tienen nombres parecidos. Por ejemplo, si ustedes están preparando una clase, uno la llama, voy a comenzar mi exposición. Hay un público, y de pronto incluso más cautivo que el público que va a la galería, ¿sí? Por supuesto también a veces más interactivo, más extraño. Entonces también yo creo que también se amplía el espectro de lo que uno entiende que es creatividad. Y a veces son preguntas que nos las hacemos aquí en Arte, pero otras personas no. Pero es un público comprado también, o sea, es un público que está comprado en cierta medida porque está pagado pues por los papás. Sí, en cambio el público que va a las escuelas libres es un público que quiere ir.
El otro día hablaba con alguien que también ofrece servicios, es decir, hace diseño gráfico, exposiciones, nuevos nombres, otras cosas, Santiago Reyes. Y Santiago me comentaba, oiga, me salió una cosa bien chistosa, tenía que ir a hablarles a unos ejecutivos de una multinacional sobre arte conceptual. Me pidieron ir a hacer una exposición de, no sé, 15 minutos sobre arte conceptual. Y al final el director de mercadeo me hizo unas preguntas todas específicas. ¿Cómo pondríamos el arte conceptual en la esfera de nuestro producto? Y me pagaron más de lo que me pagan por estar dictando clases durante un mes en la Salle College, por ejemplo. ¿Sí? Cuando yo fui a estudiar a una universidad, a hacer la maestría, busqué una maestría que no me tuviera que endeudar. Yo era latino, entonces era la cuota latina ahí, no sé qué tendré en latino. Pero había un estudiante que se estaba pagando él solo la maestría. Y cuando le preguntaba cómo se la está pagando, el tipo decía, yo trabajé durante 3 años en una empresa. Entonces, uy, qué duro, difícil, ¿no? Uy, gastarse toda esa plata ahora en la maestría. Ustedes saben que en Estados Unidos la deuda por créditos educativos supera la deuda por tarjetas de crédito. Eso les da cuenta de lo costoso que es eso, pero también del sistema. Pero más allá de esto, este personaje trabajó durante 3 años en una empresa como artista. Entonces lo que él decía era, mira, a mí me traían un día unos tenis, me decían, póngase. Otro día me traían un reproductor de MP3. Otro día me mandaban en el crucero de Disney por el Caribe. Y cuando volvía, después de usar esos productos, venía alguien a mi taller ahí en la oficina de este lugar, porque yo también ahí hacía vainas raras, tenía mucho tiempo libre, con una grabadora. Decía, ¿qué piensa de los tenis? ¿Cómo le pareció el viaje por el crucero? Y grababan eso, después lo digitalizaban, después lo tabulaban, y la opinión del artista la usaban para mejorar el producto. Es decir, solo porque estamos en arte y seguimos pensando en el circuito galería, museo, bienal, árbol, feria, pensamos que lo de la creatividad está por ahí, pero lo que hacemos tiene un valor gigantesco y cada vez está siendo más reconocido, pero no por arte, no por César Gaviria. Nadie sabe para quién trabaja. Entonces, conozco estudiantes que aquí en esta universidad leyeron Derrida y deconstruyeron. Y ahorita trabajan en una agencia de asesoría para Exxon y para Petrobras y para British Petroleum, viendo cómo cambia la percepción negativa de la imagen de esa empresa. ¿Sí? Bueno, entonces, si quieren ponerlo en términos morales, eso está mal, ¿sí o no? Si quieren ponerlo en términos creativos, es una de las tantas ficciones lógicas que uno puede seguir. Lo chistoso es el artista que se cree artista. Es como limitarse a esa ficción lógica. No, está bien, es que hay una cosa que yo siempre, como leyendo tus textos y escuchando tus conferencias, he tenido como preguntas alrededor del concepto de creatividad. O sea, porque yo, obviamente, el principio de la conferencia lo dije, como que abogo por eso, es un llamado a la no estadística, a no hacer nada, a la desorganización, a la indisciplinariedad, en el sentido que también yo he trabajado del otro lado, entonces llevo las cosas de un lado para otro. Siempre he tenido como esa duda en cuanto al concepto de creatividad, en el sentido de que es un concepto pues bastante católico en cierto sentido, como de el creador, que es hombre y bueno, el creador, y puede llevar a eso, a lo que yo decía al principio, a ser como el trabajador perfecto. Entonces, ¿cómo vivir como con esa paradoja también? Sí, de pronto yo sé que la palabra creación es molesta. Lo podemos cambiar por imaginación, que es una palabra que no oigo hace 10 años en esta universidad. Y que sin embargo sí se oye muchísimo cuando hablan con profesores de arte de colegio. La usan en todas las clases. Aquí no la usamos. Imaginación nos parece como muy cándida, muy Hello Kitty, muy Timoteo. Pero imaginación tiene que ver con imagen, imaginación tiene que ver con ver con el cerebro. Ya los usos de esa imaginación son muchos, ¿no? Pero de pronto lo podemos cambiar por ese lado. Pues si no sé, ¿tienen preguntas?
Yo tengo una. De pronto es como para nadie, pero es como extrapolando lo que decías de esas ficciones lógicas posibles de que uno termina trabajando en cosas muy raras como artista. Si como ve Nadia como esa acidez del medio en hablar de cifras y de estudios como del sector, y precisamente como este tipo de escenarios, hasta dónde sería como el límite de la academia de hacerlo, o si está bien de pronto como dejar eso un poco a random de dejar que los artistas sean gente compleja, como sugiere Lucas, y que el medio siga estando ahí, como en esa diferenciación que tú también decías, por ejemplo, entre los medios del cine, el teatro, la danza, que son medios que están muy bien organizados y son muy distintos, y la gente vive haciendo esas cosas. Entonces como que los artistas, no sé si estarías de acuerdo como con esa lectura que yo estaba haciendo, de que los artistas está bien que estén por ahí acomplejizándose. Una pregunta, porque son como varias respuestas. A ver, digamos que yo creo que hay que separar bien lo que deben ser los artistas de lo que los estudios dicen que es la situación del campo artístico. Digamos que lo que cada uno decida sobre su propia práctica pues es un proceso muy complejo que creo yo debe superar la información que debe dar esas instituciones. Creo que es un proceso que tiene que ver con la propia vida y uno va decidiendo como qué camino tomar. Digamos que la intervención arrancó con esa información porque digamos que yo he tenido un lugar privilegiado, si se puede decir así, de participar en instancias públicas, pero también he sido artista y he sido profesora y he estado como en distintos ámbitos, y eso me permite como pues hacerme preguntas y indagar cosas que en otra situación de pronto uno no se las haría. Yo creo que el campo de las artes plásticas y visuales tiene una particularidad que se resiste fuertemente a las formas de producción de las llamadas industrias culturales tan en boga hoy, no tanto porque los propios artistas anden desorganizados, entre comillas, sino porque la misma práctica es bastante autocrítica también. O sea, la tradición de pensamiento en artes plásticas y visuales producida por los mismos artistas lleva siempre como a que la práctica esté en un punto límite y se revierta. Pareciera que fueran muy dóciles, pero son muy cínicos realmente. Yo siento que el cinismo impera en las artes visuales. O sea, esto de hablar de estrategias, de mirar las becas y cómo le saca un heladito para sacarle la práctica educativa, siempre hay una estratega jugando con el sistema en general, ¿no? Con lo que puede ofrecer el Estado, con lo que puede ofrecer el mercado, como etcétera. Yo creería que evidentemente, más allá de estar pensando en estrategias, los artistas se están pensando cómo movilizar sus propias luchas y sus propios intereses en medio de un juego de estrategias y de un campo complejo. Ya el tema como de la organización de los artistas y la capacidad de articulación, digamos, más allá de ser artistas, es, digamos, preocupante. Habría que hacerse una pregunta sobre eso, digamos, que como ciudadanos, o sea, la capacidad de poder agenciar cosas juntos, el estar juntos para hacer cosas, ni siquiera no tanto para concertar políticas, que también es importante, sino poder estar juntos para hacer cosas. Y si es un poco fuerte como la explicación de que trata de dinamitar, de hacerse dinamita, no sé cómo decirlo, de fracturar un poco como los esfuerzos colectivos. Pero digamos que ya eso sería como entrar en un tema. Respecto a hablar de cifras, y el esfuerzo sí genera mucha resistencia, no solamente en el ámbito de la formación en artes visuales, en otros ámbitos también, pero digamos que sí, de hecho ese documento de cadena de valor sí dice que cuando se instala el tema en el grupo asesor de artes plásticas, son los que son más resistentes a hablar de ese tema, como que porque para los actores,
cineastas, no hay ninguna duda de que hay que pagar para entrar a la sala, ¿sí? O sea, hay que comprar la boleta para entrar al cine, para el teatro. Es una lógica muy distinta. A mí me parece que todavía pesa mucho en nuestro ámbito una visión romántica de la producción artística, pero estoy de acuerdo con Lucas que evidentemente los artistas hacen muchas cosas realmente, o sea que en la vida real están, y desde hace mucho. O sea, hoy Monredón hacía papeles de colgadura, los impresionistas, es decir, los artistas siempre han estado en intersecciones de producciones económicas diversas, sino que se oculta o se ocluye la parte que tiene que ver con la producción económica, la sostenibilidad. Pero por supuesto que el tema no debe pulirse. Yo sí creo que hay que hablarlo y hablarlo con claridad. Pero yo creo que también, digamos, ese secreto que busca mantener el arte y esa, digamos, esa resistencia es parte como porque, como tú misma dijiste, los artistas siempre han estado juntos, siempre han hecho cosas reales, siempre han estado en contacto con el mundo real, siempre han estado agremiados. De hecho, o sea, yo nunca he conocido como un gremio que ande más junto que los mismos artistas. Siempre andan artistas con artistas en grupos por todo lado, en todo el mundo. Sino que esa resistencia y esa, digamos, no dejarse como clasificar y eso, es como la forma de preservarse también. Es como la forma de preservar eso y la forma de no dejarse como molestar por la administración, porque la administración, el término como management, es como lo que ha dejado este mundo como está. Entonces, la administración no sirve para nada, aunque yo doy clase de gestión cultural. O sea, en el management no hay esperanza, hay esperanza en lo otro. Y ahí está, y hay que preservarlo, y hay que pelear para preservarlo. Entonces yo creo que esa resistencia es parte de eso. Yo diría que lo raro es que son comunidades de individuos. Y por ejemplo, a veces se habla de las roscas, de la microrosca, de la mega rosca, pero a veces simplemente son políticas de amistad y de enemistad. No creo que una clase de historia del arte empiece diciendo: estos eran los dadaístas, eran una rosca. Y luego vinieron los surrealistas, otra rosca, que se quería tomar el poder. No, estaban vinculados con la amistad. Y también un poco políticas de amistad y enemistad. Cuando Ana María menciona un poco los grupos que se arman, esos grupos se acaban cuando se pelean. O les toca hacer un poco como algunas personas cuentan la historia del bodegón, que era ese espacio ahí que ya suena épico, pero era solo un lugar ahí. Y llegó un momento en que les tocó decidir: ¿mantenemos la amistad o mantenemos el bodegón? Porque mantener la amistad implicaba entonces que unos seguían trabajando ahí, abriendo el lugar, cerrando. Y eso era mantener el bodegón. Mantener la amistad era cerrar el bodegón, pero seguir pasándola bien entre ellos, sin tenerse que pelear por el que no pagó la cuota, etc. Entonces creo que también hay una dinámica ahí por eso digo, de lo de gestión joven, porque usualmente son lugares que funcionan cuando salen las personas de la universidad, están un poquito desparchados y desocupados, pues porque en la universidad iban a clase y ahí tenían organizado su tiempo. Y todo lo hacían para la clase, entonces apenas uno le quitan el todo lo hacían para la clase, uno ya no sabe qué hacer. Y con Jaime lo hemos hablado, apenas salen de la universidad uno los ve deambulando por acá, viniendo a cuánto evento se organiza acá. Ya después se empiezan a ocupar, pero durante un periodo un pariente tiene una finca en el Quindío, o una fábrica de zapatos en Chapinero, y ahí les toca pagar el arriendo bajito, o una casa en la Soledad. Y esa casa no es tan solitaria, sino que la llenan con actividades. Pero ya después, por supuesto, hay un intersticio entre los créditos académicos y los créditos hipotecarios. Ya después alguien se mete a comprarse un apartamento, alguien no se tomó la píldora, alguien empieza a sentir el llamado de la naturaleza a tener hijos, hombre, mujer,
Y pues hay que empezar a cerrar el espacio alternativo y volverse más oficial y empezar a trabajar en el distrito, del museo o de profesor, porque, repito, a gastos fijos, ingresos fijos, es una ecuación básica, básica. Pero va como, pues, digo que también es bueno ver el tiempito que ocurre. Y todas las vanguardias, o lo que llaman vanguardias artísticas, ocurren también en ese tiempito. Algunos después siguen un poquito desordenados y se resisten a eso. O por ejemplo, mantienen sus gastos bajitos, como Antonio Caro, que durante mucho tiempo trabajó intempestivamente en publicidad. Y él es muy discreto en eso, y hasta ahora yo he visto que ningún historiador del arte ha leído a Antonio Caro como con las estrategias de la publicidad, y cuando uno compara sus obras con las estrategias de la publicidad, pues ahí es evidente muchísimas de sus obras, eso no las demerita. Así de pronto el mismo artista piense que no se debe hacer esa relación, pero esa relación habla, lo que decía un poquito antes, de la experiencia, o lo que ustedes hacen allá en Cali, eso es un grupo de amigos, pero sí, le sacan plata ahí al ministerio, al otro, pero no sé, hacen las cosas bien, ahí siguen siendo amigos, todavía no les ha tocado escoger entre eso. Bueno, por favor, perdón. No, ya dijo lo que... Sí, bien. Entonces, si les parece, tenemos un café, 10 minutitos y seguimos con José Cultura, que vienen de lejos para contarnos también escuelas de artistas. A ver, ¿una de ellas? Sí. A ver, el micrófono acá. Sí, no es que esté diciendo que esté en contra de eso, que eso me parezca mal, sino que hay muchas formas de susceptibilidad y muchos niveles de capacidad de agenciar cosas, digamos. Estos documentos, por supuesto, lo plantean más como un nivel más, digamos, más macro, no como en micropolíticas y microterritorios, sino más macro. Por eso decía que, digamos, que esos documentos pueden decir muchas cosas, pero los artistas, por supuesto, toman iniciativas y formas de desarrollar sus iniciativas de acuerdo a las condiciones reales también en las que las puede desarrollar, y eso también lo dicen todo el tiempo. Respecto a lo de la parte económica, no me refiero al secreto. Claramente la práctica artística no se puede explicar por dinámicas económicas, eso lo sabemos, sino que el trabajador perfecto cae cuando no sabe ciertas dinámicas económicas. Ese es el tema. O sea, yo me he visto afrontada a exalumnos y gente que conozco que me llama diciendo cuánto se cobra por tal, no tengo ni idea cuánto se cobra por XX cosas, ¿no? Y como que a veces no hablamos de esos temas para evitarnos como caer en el prejuicio de que no hacemos servicios, sino que hacemos práctica artística, ¿no? Esa lucha como entre que esto no vale o nos importa más que lo que nos retribuye económicamente. Gracias. Sí, digamos en los años 70 un señor que se inventó un contrato que es el contrato Trojansky, que es un contrato para artistas que les mantiene dividendos sobre las ventas de sus obras. Es decir, a cada venta sucesiva el artista sigue recibiendo plata y ese contrato le permite vetar muestras de esa obra donde no quiere y hace que el coleccionista le tenga que estar reportando cosas. Lo que digo es, no se trata de ser irracionales, se trata también de enloquecer la racionalidad. Por ejemplo, ¿por qué no hacer un contrato para los artistas que quieren que su obra no se vuelva, mercancía y que tienen una postura política? ¿Por qué esos artistas no hacen un contrato donde dicen que cada vez que van a volver a vender su obra la tienen que vender a menos precio? Eso inmediatamente evitaría la especulación. Pero no, como somos artistas no pensamos en la plata, al parecer, o solo pensamos en la plata para la firma. Lo que digo es que la lógica de ser artista también implica jugar con eso. Es más, eso ya lo hacen otros artistas, los de Interbolsa, los Mule, los de Bitcoin, todos esos. Pero los únicos que a veces somos supremamente cándidos con eso, seguimos siendo los de arte, precisamente porque no jugamos con esa lógica. Y toda es una literatura, yo creo que todo eso que mostró Nadia ahí, eso son novelas de Balzac, todo eso de la cadena de valor, pero hay que leerlo así, y hay que jugar como actores ahí, no simplemente como dejar que otros nominen eso. Y yo creo que el juego está ahí, viene bien. Y uno ve artistas que son muy cansones con eso, porque somos tan cansones como mi obra me la monta ahí porque el sol entra por acá y yo quiero que le pegue acá. Pero eso es cuando vamos a vender la obra, somos como unos bobos, ¿sí? Ay, yo no sé de eso. Entonces es rarísimo, ¿sí? Por un lado somos súper vivos y sensibles y por el otro lado somos unos pendejos.
O somos unos avaros. No podemos pensar que podemos vender una obra siempre a menos precio, porque no liberamos el dinero simplemente de su capacidad de codicia y también lo usamos para devaluarlo, poniéndole sellos de falso o haciendo contratos para que la obra se venda por menos, o jugando con esas estadísticas también, ¿sí? Cosas que ya, bueno, gracias. Entonces seguimos un café y un minutito, y seguimos con Clínicas de Arte Contemporáneo y Jóvenes Sepúlveda, que nos va a contar de esto que hemos hablado.